Juan capítulo 3, por favor, hermanos. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Primera de Juan capítulo 3. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie, por favor, hermano. ¿Ya lo encontramos? Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Permítame leer para usted. Usted me sigue en voz baja ahí en su Biblia. Y dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente en esta hora por la vida que tú nos das. Gracias por tus bendiciones y gracias por los himnos, por tu palabra que hemos leído, Señor. Te pedimos que nada más tu palabra haya cabida en nuestro corazón. Dios, te rogamos muy especialmente en esta hora por cada hermana, por cada hermano que no está aquí en tu casa. Tú sabes la razón, tú sabes las circunstancias por las que están pasando. Te pedimos por ellos, Señor, que los ayudes. Bendice a nuestro hermano Andrés, su familia, nuestro hermano Javier González, su familia, nuestro hermano Joana Diel, su familia, nuestro hermano Berardo, su familia, especialmente su mamá. Ayúdales en estos momentos, Señor. Y bendice tu palabra en nuestro corazón. Permite que podamos ser bendecidos con la misma. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias por estar en pie, por leer con su servidor la palabra de Dios. Mire, el jueves pasado, exactamente, hermano, el jueves pasado, también le hablé sobre los versículos 1 al 3 de aquí mismo de este pasaje. Tomamos 1 Juan 3, 1 al 3. Y Dios me dio otra enseñanza pequeñita, hermanos, aquí también, leyendo este mismo pasaje. Pues otra vez el Señor me dijo, ¿por qué no les predicas otra vez de lo mismo? Y el mensaje de hoy, hermanos, se parece mucho al mensaje del jueves pasado. El mensaje del jueves pasado, tal vez usted ya no se acuerde, pero se llamó Pasos para una vida santa. El mensaje de hoy se llama 3 razones para vivir una vida santa y apartada del mal. 3 razones para vivir una vida santa y apartada del mal. Ahora, si somos cristianos, hermanos, nuestro deseo va a ser ese: vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Y una vida que trae gloria al nombre de Dios, lógicamente, es una vida santa. Y para que un cristiano viva una vida santa, pues tiene que vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal. No podemos servir a 2 señores. Cristo Jesús mismo lo dijo. O servimos a Jesús, servimos a Dios, o servimos al mundo, servimos al diablo o a nuestra propia carne. Entonces déjeme darle estas 3 razones que encontré para que podamos vivir, para que vivamos una vida santa y una vida apartada de la maldad de este mundo. Yo no sé si en alguna ocasión usted ha tenido un billete falso
en sus manos. Pero un billete falso, hermanos, primeramente es falso. ¿Verdad? Qué gran definición. Es falso. Pero el billete falso tiene características, hermano, muy similares a un billete que sí es original o bueno. Un billete falso no es un billete bueno. Pero resulta que analizando bien de cerca, analizando los elementos. ¿Alguien trae por ahí un billete de $1000 que me preste? Para hacer la ilustración nada más. No, amado Ulises, usted no. No. Bueno, nadie trae un billete de $1000. Bueno, entonces, hermano, mire, el billete falso trae elementos muy similares, muy parecidos al billete bueno, al billete que sí es legal. Lógicamente el billete falso es ilegal, aún traerlo es un delito. Pero hermanos, en ocasiones nos topamos con gente, hermanos, que pareciera que son cristianos, pareciera que sí, realmente son hijos de Dios. Pero cuando ya analizamos sus vidas, hermanos, y los miramos un poco más de cerca y tenemos comunión con ellos, y hermano, tiene elementos muy buenos, muy parecidos a un verdadero hijo de Dios. Pero cuando usted analiza la vida de esa persona, ahora, nunca he usado yo la palabra juzgar, porque no estamos para juzgar, pero lógicamente que al tener contacto con una persona, al tener comunión con una persona, usted, hermano, entra en lazos de amistad y en pláticas, y usted, hermano, Cristo mismo dijo que por sus frutos los conoceríamos. Amén. Entonces no es pecado, hermanos, conocer una persona de cerca y analizar su vida y ver cómo se comporta, mientras no entremos en el terreno de juzgar a una persona. No estamos para eso, el juicio le pertenece solamente a Dios. Ahora, un verdadero hijo de Dios, hermanos, dice Juan, que un verdadero hijo de Dios practica la justicia. Es decir, hermanos, hace las cosas que son correctas y justas. Un verdadero hijo de Dios, hermanos, no practica el pecado. Y creo que por aquí está el versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahora déjeme explicarle un poquito cómo está eso. Practicar el pecado, hermanos, significa pecar de una manera consistente, como si ese fuera nuestro estilo de vida. Si usted conoce a alguien que puede pecar y dar una vida de perdición o de perversión, y esa persona no siente ni siquiera un pequeño remordimiento por lo malo que está haciendo, ni siquiera se avergüenza de su pecado, ni siquiera se siente mal a causa de su pecado constante de todos los días, pues ¿qué podemos decir? El que practica, esa es la palabra, practica el pecado. Dice Juan, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, la contraparte de esto, versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. La naturaleza de Dios, esa semilla de la naturaleza de Dios, y permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ejemplo de eso, hermano, es, hermano, que cuando un verdadero cristiano peca y le falla a Dios, no se queda allí postrado en el pecado, no se queda ahí, hermano, complacido y disfrutando su error, su falla. Lo que hace el cristiano cuando falla es, en la medida de lo más pronto posible, viene de rodillas ante Dios y le dice: Señor, perdóname, yo pequé, yo te fallé, reconozco mi pecado, por favor, Señor, no me tomes en cuenta mi pecado. Eso es lo que hace un hijo de Dios cuando falla a Dios, cuando peca. Por eso es una falla, no es un hábito ya que se le hizo el pecar, sino que se equivocó. Ahora, usted debe saber que los cristianos no somos perfectos.
Ningún cristiano en este mundo somos perfectos, somos sin falla. Y la razón es porque estamos en un cuerpo de carne y hueso, hermano. Amén. Algunos más carne que hueso. Pero así estamos. Entonces, hermanos, pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero cristiano, cuando falla a Dios, busca la manera de arrepentirse delante de Dios y pide perdón. Amén. Cuando aquí dice eso, hermano, mire, practicar el pecado es pecar de una manera consistente, como si fuera un estilo de vida. El versículo aquí no se refiere aquí a cometer un pecado ocasional, sino practicar diariamente el pecado. Es claro que el creyente, le repito, no somos impecables, el creyente no es sin falta. Primera de Juan 1, 8 al 9, mire cómo lo expresa aquí. Estamos estudiando la palabra de Dios. Primera de Juan 1, 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es lo que yo le estaba diciendo ahorita. El verdadero hijo de Dios falla a Dios, pero en la medida de lo más pronto posible viene y confiesa su pecado a Dios. Ahora, si tenemos esa práctica en nuestras vidas, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice en otro versículo que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? Jesucristo el justo. Tenemos abogado para con el Padre, y ese es Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, tal vez lleguemos a fallar al Señor en alguna ocasión, pero no vamos a quedarnos ahí postrados en esa falla. El verdadero hijo de Dios puede caer 7 veces, pero 7 veces vuelve a levantarse. Ahora, ¿cuáles son estas razones? ¿Cuáles son estas razones para no pecar y vivir una vida santa delante de Dios? Porque tenemos razones para no pecar y vivir una vida santa delante de Dios. Número 1, Dios el Padre nos ama. La primera razón para vivir una vida santa delante de Dios es por causa del amor de Dios el Padre para con nosotros. Mire, 1 Juan 3, 1 al 3, lo que dice ahí, lo que predicábamos el jueves pasado. 1 Juan 3, 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Wow. Y cuando usted piensa en el amor del Padre hacia nosotros, pues el amor del Padre es inmenso, es infinito. El versículo, ¿cómo se puede decir esta frase, hermano? El versículo clásico que todo cristiano, la mayoría sabe, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Y hermanos, Cristo Jesús clavado en la cruz es la expresión más grande del amor de Dios hacia este mundo, específicamente hacia la raza humana, hacia las personas pecadoras como usted y como yo. Amén. Entonces el amor de Dios es grande, y a causa de ese gran amor de Dios que nos ha sido derramado, que ha sido vaciado, que ha sido vertido en la tierra, a causa de ese gran amor tenemos que vivir una vida santa y apartada del mal, hermanos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Ahora somos hijos de Dios. Antes no, pero ahora, después de recibir a Cristo en nuestro corazón, ahora sí somos hijos de Dios. Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía. Dios espera más de nosotros, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Wow. ¿Por qué vivir una vida santa y apartada del mal como cristianos? Por causa del amor del Padre hacia nosotros, hermanos. Es un amor, hermanos, invaluable, es un amor inmenso, es un amor, hermanos, incalculable, es un amor grande, hermanos, como la altura de la tierra hacia los cielos, hermanos. Engrandeció sobre nosotros su misericordia, hermano. Entonces, ¿por qué no corresponder, hermanos, a ese amor? Como cristianos, ¿por qué no, hermanos, devolver ese amor a Dios? Ese amor con el que Él nos ha amado, hermano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Viviendo una vida santa y apartada del mal. El amor del Padre hacia nosotros, hermano, es único. Lo dice el versículo 1. Por ese amor, hermanos, un día seremos como Él. Lo dice el versículo 2. Pero también, gracias a ese amor del Padre hacia nosotros, oiga, debe ser nuestro anhelo vivir una vida santa y apartada del mal. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y hermanos, la responsabilidad de una vida santa y apartada del mal delante de Dios es absolutamente de cada cristiano, hermano. Otra vez, la responsabilidad de vivir una vida santa y apartada del mal recae sobre cada cristiano. De usted y de mí depende cuán cerca queramos caminar con Dios. Nada más de usted y de mí depende. Porque, hermano, de Dios no depende, porque Dios ya lo ha hecho todo. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, hermano, las últimas palabras de Cristo fue: consumado es. Significa que todo estaba preparado, también todo estaba terminado, todo estaba hecho, no había que agregarle nada a su sacrificio, ya Él lo había hecho todo por nosotros, hermano. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo en su corazón, hermano, en 5 segundos después de que usted dijo: sí, yo reconozco que soy pecador y acepto a Cristo en mi corazón, 5 segundos después, si usted era muerto, hubiera ido al cielo. Sin necesidad de bautismo, sin necesidad de leer un solo versículo de la Biblia, sin necesidad de venir una sola vez a la iglesia, sin necesidad de diezmar, como algunos predican, sin necesidad de ganar almas, sin necesidad de hacer ninguna obra buena. Simple y sencillamente con aceptar a Cristo hubiéramos partido al cielo 5 segundos después, porque ya Dios lo hizo todo. Ahora Él nos ha dejado aquí y nos ha dado reglas y nos ha dado mandamientos y preceptos y decretos para que aprendamos a vivir para Él. Y nuestra relación con Dios depende 100% de nosotros, de cómo usted quiera vivir para Dios, de cuánto usted quiera leer su Biblia para saber cómo vivir para Dios, de cuánto usted quiera orar, de cuánto usted quiera venir a la iglesia, de cuánto usted quiera obedecer a Dios. Depende completamente de nosotros, hermano. La salvación no depende de nosotros, pero el caminar con Dios sí. Ahora, no me malentienda, Dios nos ayuda a caminar con Él, porque si no fuera así no pudiéramos dar un solo paso. Tenemos la palabra de Dios para ayudarnos a aprender a caminar con Dios. Tenemos, esto es como una herramienta. Tenemos la iglesia para asistir, para venir y ser fieles y aprender a servir a Dios, otra herramienta. Tenemos al Espíritu Santo como nuestro paracleto o ayudador. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos fue dado para guiarnos a toda la verdad, ¿sí o no? Pero ¿le vamos a hacer caso a la palabra de Dios? ¿Le vamos a hacer caso a Dios? ¿Le vamos a hacer caso al Espíritu Santo? Depende de nosotros. Paso número 2, o la razón número 2 de por qué vivir una vida santa y apartada del mal. Ahora, hermanos, el cristiano no debe estar peleado con la santidad.
La santidad es un mandamiento de Dios, como muchos otros mandamientos. Él dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, caminar en santidad y vivir una vida santa es un mandato de Dios, hermano. Otra vez, andar en santidad es un mandato de Dios. Obedezcamos a Dios en ese aspecto también. Yo sé que usted ya le está obedeciendo en algunas cosas, pero hermano, vamos a obedecerle en andar en santidad también. Número 2 dijimos, ¿verdad? Vamos ahí. ¿Por qué debemos vivir una vida santa apartada del mal? Porque Dios el Hijo murió por nosotros. Y ahorita ya lo decíamos, lo describía un poquito. Mire lo que dice el versículo 4 al 8. Primera de Juan 3, 4 al 8. Vamos a la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cuando dice allí Él, ¿a quién se refiere, hermanos? ¿A quién se refiere? A ver, vamos a sacar ¿cómo se dice? Su interpretación bíblica. Cuando dice Él, ¿a quién cree usted que se refiere? A Jesucristo, a Jesús, a Cristo. Dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Las dos veces se refiere aquí, o todo el texto se refiere a Cristo. Él aparece en la tierra y pues solamente vive 33 años en este mundo, pero Él viene, hermanos, para quitar nuestros pecados. Por eso es que Él derrama la última gota de sangre en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Hebreos, me parece que es este versículo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. La palabra remisión significa perdón. Entonces, hermanos, por eso es que Cristo aparece en escena y lo vemos, bueno, llevando una niñez normal, y luego lo vemos llevando un ministerio por 3 años, un ministerio de predicación, y luego lo vemos yendo a la cruz. Pero realmente son 33 años y medio de la vida de Jesús. Por eso dice la Biblia que Él apareció. Y Él aparece, bueno, para quitar nuestros pecados. Y luego dice una característica muy distintiva de Él, que no hay pecado en Él. Es la razón de por qué Él pudo y puede quitar los pecados de las personas, porque en Él no hay pecado, cosa que un cura no puede hacer, hermano. El cura es igual de pecador que yo, y a veces hasta más que yo. Amén. Entonces un cura no puede perdonar pecados, por más que la gente diga y que alegue y que grite y que sí pueden, que Dios les dio la autoridad. No, no es cierto. El único que perdona pecados se llama Jesús. Es lo que dice Hechos 4:12 también. Ahora, el versículo 6, estamos leyendo la Biblia nada más, no sé por qué me para usted aquí. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él, y otra vez esto es Cristo, no peca. Todo aquel que permanece en Cristo, o que es cristiano, ¿verdad? Hijo de Dios original, dice no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y hablamos de un pecado deliberado, no un error, sino un hábito. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Aquí ya lo expresa de una forma más específica, se refiere a Jesucristo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lógicamente en nosotros, las obras del diablo en nosotros. Qué tremendo, hermano. Porque si usted, bueno, no quiero casi que recuerde, pero si usted echa la memoria hacia atrás, no quiero que recuerde porque atrás no hay nada bueno para nosotros ni de nosotros. Pero si recordamos un poco nuestra pasada manera de vivir sin Cristo, una vida vendida al pecado, una vida cargada de pecado. Realmente Satanás nos tenía de aquí, literalmente de la nariz. De ahí nos traía Satanás. Le obedecíamos en todo. Emborráchate, nos emborrachábamos. Drógate, nos drogábamos. Pelea, peleábamos.
roba, robábamos, grita, gritábamos, maltrata, maltratábamos. Esas son las obras del diablo en las que estábamos involucrados todos nosotros. Y gracias a Dios porque Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo en nosotros. Entonces, ¿cómo no querer andar ahora en santidad, hermanos? Cuando dice la Biblia que hemos sido libertados de una vana manera de vivir, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué andar en santidad? Bueno, porque Dios el Hijo murió por nosotros. Cuando pecamos, demostramos que no valoramos la obra de Cristo en la cruz. Amén. Cristo vino y murió para quitar nuestro pecado, versículo 5, 3:5. Pero cuando el cristiano peca, hermano, el cristiano demuestra que no valora en lo absoluto el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús por él en la cruz del Calvario. Y vaya que para nosotros la salvación es gratis, pero no porque no haya tenido un precio que ser pagado, sino porque alguien pagó el gran precio. Amén, hermano. Y hoy nosotros podemos simplemente decir, sí, yo acepto en mi corazón a Jesús. Y es tan fácil ser salvo. Es tan fácil recibir a Cristo. Es tan fácil tener la vida eterna. Es tan fácil ser ciudadano del cielo. Sí, pero porque alguien dio su vida en rescate por nosotros. Amén, hermano. ¡Qué bendición! Entonces, si Cristo ha hecho todo eso por nosotros, ¿por qué ahora que Él nos pide andar en santidad delante de Él, nos negamos tanto? No queremos. Oh, no, yo, y dicen los jóvenes, yo paso con eso. No, yo dejar esa práctica, yo dejar, no, a mí no me pidan eso, por favor. No, sí, hermano, sí, éntrale, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo dio su propia vida y no se la quitaron, hermano. Tal vez, hermano, un balazo, un ahorcamiento, no sé, un atropellamiento, hubiera sido fácil morir así. Pero Cristo, usted sabe que no murió así, ni por un balazo, ni por un ahorcamiento, ni por un atropellamiento. Cristo murió crucificado. Oiga, la Biblia dice que Él, una muerte de angustia, una muerte de sufrimiento, una tremenda agonía desde que Él ya estaba orando en el Getsemaní. Grandes gotas de sudor como sangre caían de su frente y Él oraba, Padre, si puede pasar de mí esta copa. Dice que pase, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oiga, Cristo estaba ya en agonía, estaba agonizando desde ahí, antes de ser apresado, antes de ser siquiera sentenciado a la cruz, antes de ser clavado, coronado de espinas. Él ya estaba sufriendo. Oh, la muerte de Cristo no fue fácil. Nosotros hemos recibido salvación gratis, pero luego no queremos santificarnos, no queremos consagrarnos, no queremos vivir para Dios fielmente. Y eso es una ingratitud, hermano, la verdad. Número 3, déjeme terminar, hermano. Nada más 3 razones para vivir una vida santa y apartada del mal. Una vida de consagración, hermano, a Dios. Dijimos, número 1, porque Dios el Padre nos ama. Y eso no podemos negarle. Número 2, porque Dios el Hijo murió por nosotros. Pero la razón número 3 de por qué vivir para Dios nuestras breves vidas es porque Dios el Espíritu Santo vive en nosotros. Dios el Espíritu Santo vive en nosotros. Miren los versículos 9 y 10. Primera de Juan 3, 9 y 10. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. Y en esto podemos ver a los que son nacidos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una razón bíblica, verdadera, excelente. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Oiga, esa semilla, ese Espíritu Santo que dice Efesios 4:30 que tenemos como un sello para el día de nuestra redención, vive en nosotros, vive en nosotros. Hermano, yo sinceramente no creo tanto que nuestra conciencia nos diga que estamos mal cuando estamos mal. Realmente es el Espíritu Santo quien nos dice: estás mal, debes arrepentirte, así no vas a llegar a ningún lado. La palabra de Dios tiene la razón, tú estás equivocado. ¿Cuántas veces he escuchado una enseñanza, una predicación? A mí me ha pasado, hermano. Y cuando yo digo que voy a una conferencia, bueno, antes cuando había conferencias, ahorita no hay conferencias en ningún lado, más que virtualmente. Pero cuando yo voy a una conferencia, hermano, yo me siento y escucho la predicación y me gozo y me deleito. Me gusta oír, hermano, cuando se me predica y se me dice lo que yo estoy haciendo mal. Pero realmente no es el predicador, no es el pastor X o misionero o evangelista quien nos está convenciendo y quien nos está diciendo: tú estás mal, arrepiéntete, mira, no te vayas de aquí sin antes ponerte de acuerdo conmigo. No es el predicador, es el Espíritu Santo, hermano, el que nos está diciendo adentro, en nuestra mente, nos está convenciendo. Porque el Espíritu Santo para eso nos ha sido dejado, hermanos, para convencernos de pecado, para guiarnos a la verdad. Por eso cuando usted lee la Biblia la puede entender. Si no fuera por el Espíritu Santo, no entenderíamos ni nada de aquí, hermano. Y todavía así con el Espíritu Santo batallamos. Ahora imagínense sin la ayuda del Espíritu Santo, no, este libro estaría sellado para nosotros, completamente sellado. Se dice que la Biblia, hermanos, cuando se lee, es el único libro que cuando se lee el autor de ella está presente. ¿Y por qué? Porque el autor es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Entonces ese Espíritu Santo de Dios, hermanos, debería ser para nosotros un ánimo, hermano, animarnos para vivir una vida santa y apartada del mal. Así como los hijos, fíjese bien, hermano, a lo que se refiere el versículo 9. Así como los hijos llevamos la sangre de nuestros padres en las venas, de esa misma manera, de esa misma forma, llevamos la simiente de Cristo en nuestro ser. Primera de Pedro 1:23. Vaya conmigo, por favor, un poco antes de Primera de Juan, está Primera de Pedro 1:23. Dice ahí: siendo renacidos, no de simiente, otra vez la palabra simiente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oiga, hermanos, llevamos la simiente de Cristo en nosotros. Es también, en la Biblia también habla de esta simiente como una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Mire, vamos a la Biblia. Segunda de Corintios 4:16, por favor. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior o el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Una nueva naturaleza para servir a Dios. Romanos 13:14, vaya conmigo por favor, un poco más atrás de Corintios. Romanos 13:14, dice la Biblia ahí de la siguiente forma: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Oiga, tenemos esa nueva naturaleza por la cual revestirnos. El Espíritu Santo que está en nosotros, hermano, vale la pena vivir para Dios, hermano. Porque Dios el Padre nos ama, nunca lo dude. Porque Dios el Hijo dio su vida por nosotros. Y porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19 que somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis esto? Somos templo. Entonces, hermanos, imagínense un templo sucio, un templo lleno de basura,
un templo lleno de escombro, un templo lleno de desechos. Yo creo que si este templo estuviera así, con montones de escombro y de pasta, cuando íbamos trabajando aquí, bolsas de cemento, bolsas de yeso, bolsas de papitas, porque los maestros comen papitas también, envases de coca tirados por todos lados, usted no va a estar igual de cómodo en esta tarde. Dice, no, ahí en el templo hay mucha basura. No, hasta huele feo. Ahora, si nosotros somos así de escrupulosos, imagínese Dios con nuestras vidas. Yo creo, hermanos, que antes de preocuparnos por la opinión de los demás hermanos o demás gente, nuestra principal preocupación debería ser la opinión de Dios acerca de nosotros. ¿Qué es lo que Dios opina de nuestras vidas? ¿Está Él contento con nosotros? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos mirando en la televisión? ¿Qué es lo que estamos consultando en internet? ¿Qué es lo que estamos leyendo en los libros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Dios estará contento con nosotros? Hermanos, tenemos que vivir una vida santa y apartada del mal. Eso es básico en cada hijo de Dios. Vamos a orar, hermanos, todos orando, por favor. Padre celestial, te agradecemos infinitamente en esta hora por la vida eterna que tú nos has regalado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das en este mundo de poder servirte en algo y poder vivir para ti, Señor. Reconocemos esta tarde